O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, tem a satisfação de, em primeiro lugar, estar ao ar, né, transmitindo diretamente aqui de nossos estúdios para apresentar uma entrevista com o embaixador do Equador, o senhor professor Horácio Sevilla Borja. Como se sabe, no último domingo ocorreu a eleição presidencial e também a eleição parlamentar do Equador, do qual saiu reeleito o atual presidente Rafael Correa, que é um dos presidentes progressistas da América Latina, aqueles presidentes que transformaram, né, o panorama latino-americano com políticas sociais, políticas econômicas e também políticas educacionais que varreram de seus países o analfabetismo e que também uma política seguida no Brasil a partir da eleição do presidente Lula. Então, embaixador Sevilla, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nós conhecemos o seu currículo, é um dos currículos mais invejáveis. O senhor, além de ser embaixador no Brasil, já atuou como embaixador, né, na Argentina, na Alemanha e tem títulos, né, na Universidade de Harvard e na Escola de Altos Estudos na Suíça, em Genebra. Embaixador, o que é que representa esta eleição, né, a reeleição no caso, do presidente Rafael Correa, que também obteve a maioria de 2/3 lá no Parlamento? Sí, muchas gracias, amigo Leite Filo, por la entrevista. Yo creo que es un acto, la elección del domingo pasado fue un acto democrático, una fiesta democrática muy importante para la historia del Ecuador. En primer lugar, porque el pueblo reconoció el trabajo eficiente de su presidente y por lo tanto le confió la reelección. Y en segundo lugar, porque el compromiso del presidente Correa es en los próximos 4 años profundizar la revolución ciudadana, esa revolución que en estos últimos años ha cambiado completamente al Ecuador. Pois é, no que exatamente cambiou, no caso mudou a revolução, né, lá para o Equador e para o cidadão comum equatoriano? Mira, yo diría 3 cosas fundamentales. Primero, la política. El Ecuador lamentablemente vivía en las últimas décadas un periodo muy grave de inestabilidad política. En los últimos 10 años, 8 presidentes, ya parecíamos Italia o parecíamos Japón, que cambiam presidentes cada pocos meses. Só lá que eles têm, né, na Itália e no Japão, eles têm burocracias fortes que não são abaladas, né? Quer dizer, a continuidade administrativa não é abalada pelas eleições que nem são e pelos golpes que nem são, que lá são golpes parlamentares, né? E lá eram golpes militares e golpes de grupos subpolíticos. Y golpes populares, es decir, era el pueblo el que no soportaba tener un mandatario que había llegado al poder y que lo había traicionado al pueblo. De tal manera que había una gran inestabilidad política y uno de los grandes efectos de la presencia del presidente Correa y de su partido en la vida política ecuatoriana ha sido ofrecer al Ecuador una muy conveniente y necesaria estabilidad política. Vivimos ya 6 años de estabilidad política y esperamos tener los 4 años siguientes. Y esa estabilidad política ha permitido cumplir con otros 2 objetivos, uno económico y uno social. Desde el punto de vista económico, el Ecuador es hoy un país en crecimiento. Durante los últimos 5 o 6 años hemos tenido crecimientos continuos, estables, permanentes, de un promedio de 6%, ¿no? Y eso pues ha cambiado totalmente al país. El gobierno planifica
el gobierno actúa, en las épocas pasadas, en la época neoliberal que vivíamos en la inestabilidad, uno de los objetivos fue desmantelar al Estado, que el Estado no sirva sino para regular los intereses de las grandes empresas. No, hoy con el presidente Correa tenemos un Estado fuerte, un Estado que regule, que dirige, que invierte y que da una dinámica a la economía ecuatoriana. Entonces, el país ha cambiado desde el punto de vista económico, es un país fuerte, que se industrializa y que realiza grandes obras de infraestructura. Y fundamentalmente tenemos el aspecto social. Estamos muy contentos y el pueblo comprendió eso y por eso votó por el presidente Correa. Pois é, era isto justamente, as realizações que eu gostaria que o senhor especificasse. Começando pelas realizações no campo social. O que era a realidade social antes e o que é agora a realidade social no Equador sob a presidência de Rafael Correa? Te voy a decir lo fundamental, Leite Filo, lo fundamental que es el propósito principal del gobierno ecuatoriano, disminuir la pobreza. El objetivo fundamental del gobierno es la disminución de la pobreza. Pois é, mas já conseguiu diminuir alguma coisa? Del 37%, la pobreza disminuyó al 28%. Esto significa que 1 millón de ecuatorianos. 1 milhão de qual é a população? La población es 11 millones. 11 milhões. Que é Perdón, no, los votos son 11 millones. Ah, sí. La población 14 millones. 14 milhões. De 14 millones, 1 millón dejó ya la pobreza y entró a la clase media. Eso solo ha sucedido en 2 países, en China y en Brasil. La cifra del Ecuador es casi equivalente en relación con su población, con esta fantástica posibilidad de sacar a la gente de la pobreza y pasarlo a la clase media. Así que ese ha sido uno de los puntos fundamentales. El otro punto fundamental, ¿cuál es el otro objetivo del Ecuador? Es la disminución de la inequidad social. Nosotros vivimos en América Latina, lamentablemente, en todos los países, una situación de los más grandes índices de inequidad social. Los que tienen demasiado. A desigualdade, como nós chamamos aqui. Desigualdad social se dice en Portugal. Entonces, de acuerdo al índice Gini, que mide la desigualdad social, el Ecuador igual ha sido el país de América Latina que ha conseguido en estos últimos años la mejor rebaja del índice Gini. Es decir, estamos creando una sociedad más igualitaria en donde no existan extrema riqueza y donde no haya pobreza. Así que esos son los 2 objetivos fundamentales y los 2 se han cumplido. Pero ¿cómo se ha cumplido eso? Con unos programas fundamentales dedicados a la educación, a la salud, al empleo. En el Ecuador existe únicamente un 5.6 de desempleo en la actualidad. ¿Y antes? Antes pasábamos de cifras de 14, 15, 16%. Claro, no hemos llegado a las cifras que tienen hoy en Europa, ¿no? Usted sabe, en España, ¿no? 1 de 4 jóvenes no puede trabajar, un 27% de desocupación, en otros países de la Unión Europea cosas parecidas. En el Ecuador tenemos una cifra manejable, que es un país pobre. E que deu antes era a Europa que dava exílio, né? Asilo aos nossos políticos, né? Quando vinham os golpes de Estado, esses políticos eram obrigados a sair do país e a Europa dava exílio. Hoje é o Equador, que é uma pequena nação, né? E que está dando o exemplo de democracia, e democracia não apenas política, democracia social, democracia económica. Claro, y estamos en este momento, no solo nuestros emigrantes que viajaron a Europa, a Estados Unidos, en unos momentos gravísimos de crisis económica durante la época neoliberal, ¿no? Los bancos quebraron, se llevaron los dineros de los ahorrantes, la situación económica, massa, né? la situación económica obligó a 2, 3 millones de ecuatorianos a viajar al exterior. Hoy ellos están regresando, pero además estamos recibiendo a muchos europeos, a muchos españoles que están viniendo a trabajar hoy en Ecuador. De tal manera que la situación ha cambiado mucho.
En educación es impresionante. La mayor parte de nuestro presupuesto está dedicado a educación y a salud. En este momento tenemos las mejores escuelas, son las escuelas públicas, gratuitas totalmente la enseñanza. Los profesores han aumentado sus sueldos, su salario, su preparación, y tenemos ya el 96% de niños en el Ecuador que terminan la escuela primaria. Es decir, unas cifras comparables al primer mundo. Tá certo. En materia de salud, algo parecido. Então, ¿no? 96% das crianças equatorianas están en la escuela primaria y terminan quer dizer, la escuela. que a evasão escolar, no caso, seria de 4%, não é? Claro, de 6 años que terminan, después de estudiar 6 años de la escuela primaria, terminan la primaria. Aqui no en Brasil, escuelas de buena calidad. No Brasil, essa proporção é muito diferente, sabe? Aqui eu acho que é 45% nós temos aqui de evasão escolar. Mas, bom... Então, así que por eso, con estos índices de empleo, de programas de vivienda, de salud, de educación, es lo que el pueblo ha reconocido y por eso masivamente adquiere 4 años más de lo mismo. Correto. Então, embaixador, e rapidamente, antes que a gente termine este primeiro bloco, eu queria que o senhor dissesse como foi aquela odisseia equatoriana para acabar com o analfabetismo. Nosotros todavía no podemos cantar, como los organismos internacionales dijeron, de que el país está 100% libre de analfabetismo. Yo no podría hacer esa afirmación, pero estamos muy perto de eso. Fue un gran esfuerzo masivo. Nosotros tuvimos y aplicamos una gran experiencia que hubo en América Latina en esta lucha contra el analfabetismo, la experiencia cubana. Cuba es un ejemplo de cómo se hizo la alfabetización masiva en poco tiempo y una alfabetización segura. No se trata únicamente de que la persona sepa escribir su nombre y firmar, sino que pueda leer, pueda comprender lo que lea. Entonces, ese es el verdadero analfabetismo. No solo saber las primeras letras, sino entender lo que se lee, lo que se escribe. Mas tem problema também das pessoas que são alfabetizadas e depois são jogadas ao léu. É como se não houvesse, porque elas podem até esquecer aquilo que aprendeu, né? Há un programa no sentido de encaminhar essas pessoas para o ensino regular. Así es, por eso es lo que le digo, ¿no? Que en este momento ya los niños, ¿no? Están casi todos los niños ecuatorianos, no nos hemos adelantado en materia de educación a los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Estas metas debían cumplirse en nuestros países de acuerdo a los objetivos del milenio únicamente el año 2015. El Ecuador para el 2011 ya cumplió con los objetivos del milenio en materia de educación. Hoy estamos muy dedicados a los estudios universitarios y superiores, a mejorar la calidad de las universidades, a buscar la excelencia de las universidades y en algo muy parecido al Brasil, a mandar miles de ecuatorianos a las mejores universidades del mundo con becas del Estado para que tengan sus doctorados y hagan programas de investigación. O ensino superior, também no Equador, o Equador é um país petrolífero, não é? Muito rico em petróleo. E é claro que há todo um programa de ensino dedicado a explorar essa modalidade. Sí, nosotros, para el Ecuador en este momento, para el gobierno del presidente Correa, la prioridad que tenemos es adquirir ciencia, tecnología, innovación y mejor educación. Es decir, ese es el objetivo fundamental porque nosotros sabemos que el futuro del Ecuador dependerá no solo de sus recursos naturales, de los recursos naturales que inclusive serán en materia de agotamiento dentro de breves años. La verdadera revolución del país se producirá a través del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, y por eso es que para eso dedicamos los mayores recursos. Desde formar al niño en su etapa preescolar hasta el doctorado universitario. Nós estamos entrevistando o embaixador do Equador, professor Horácio Sevilla Borja, que está falando sobre a eleição ocorrida em seu país no último domingo, dia 17. Daqui a pouco voltamos com o embaixador para o nosso segundo bloco de Café na Política na TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina.
Suas taxas de crescimento com inclusão social, que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.